Una súper pregunta. ¿Qué me moviliza? El mundo, me moviliza el mundo. Creo que desde siempre, digamos, desde que estudio cine, desde que empiezo a pensar por qué elijo estudiar cine, hay una relación muy estrecha con lo que veo del mundo y de las injusticias del mundo, así como a grandes rasgos, ¿no? Después, ¿qué me pasa con cada una de las películas que emprendo? También pasa por poder comprender algo de esas injusticias o ponerlas en escena, ¿no? Cada una de las películas nacen o surgen con algo que no sé si es tan racional, digamos. Es como una sensación de algo que se me impregna dentro y que hasta que no lo proceso no puedo dejar de pensar en eso, ¿no? Sí, un poco cada uno de los trabajos que emprendí tiene que ver con eso, como con una relación muy estrecha con algo que me moviliza del mundo, me indigna, me preocupa, y así es mi relación con el cine, tanto de documental como de ficción. Yo creo que si bien sí existen diferencias entre uno y otro campo, mi relación con cuando emprendo una película, primero es esa y es compartida, y después le voy encontrando cuál es la forma para que eso se desarrolle. Creo que es un poco eso, el por qué el cine, ¿no? Es un cine político, es un cine social, y más allá de lo temático, que es así, o sea, yo elijo temas que emerjan políticos y sociales, pero me parece que también hay algo de cómo es atravesado ese tema a través del cine que también tiene que ser una búsqueda política. Eso es como mi búsqueda, ¿no? De no solamente exponer temas, sino poder adentrarme con el cine en esos temas. Bueno, Pibe Chorro sí, fue como bueno, es la primera película que imagino. Yo terminé de cursar en el 2009 y fue como la necesidad de empezar a poner sí, hacia afuera un montón de cosas que yo tenía dentro, ¿no? Que tenía que ver con los medios de comunicación primero, tenía que ver con la estigmatización de los pibes, tenía que ver con un montón de hasta lugares comunes de cómo pensar la problemática. Y lo primero que decidí en ese camino fue, bueno, yo quiero hacer una película de esto, necesito poder preguntar por qué habían personas de mi misma edad, de 20 y pico de años, 21, no me acuerdo ya, 23 creo, porque había gente joven que podía estar repitiendo sin pensar que estaba bien que la policía mate con gatillo fácil o a mansalva, digamos, a los jóvenes, y que había como una imposición muy fuerte moral sobre ese hecho, ¿no? Bueno, si mató, si robó, no importa esa persona. Como que me parecía cruel, me parecía inhumano, me parecía muy violento. Entonces, como esos discursos que también generan violencia, también son violentos, digamos, producen violencia, porque eso está tan legitimado en la sociedad, y las otras violencias cometidas por jóvenes, que no hay que negarlas, que existen, porque esas son las condenables, ¿no? Y hasta sin juicio, ¿no? Sin posibilidad de herramientas también, ¿no? Como, entonces me parecía importante poder entablar una relación entre la violencia en la sociedad, más allá como de los medios de comunicación. Eso fue como el disparador.
Entonces, la primera decisión que tomé, que te estaba contando, fue armar un grupo interdisciplinario. O sea, yo tenía muy en claro, creo que eso es importante también a la hora de emprender un proyecto, que como uno une, no puede saber de antemano, o yo me preguntaría por qué sabría yo de antemano algo, sino justamente lo que me motiva del cine es ir a conocer eso, ir a generar esa pregunta en conjunto con la realidad o los actores sociales a los que elijo encontrar e ir encontrando, ¿no? Entonces me parecía muy importante poder tener junto conmigo a personas que estas preguntas ya se las hayan realizado o que en su práctica cotidiana, en su profesión, tengan como un contacto cotidiano donde la reflexión esté un poco más avanzada. Entonces me junté con dos amigas mías que son trabajadoras sociales y de hecho una trabaja en salud, trabajaba en ese momento, ahora no recuerdo, y otra específica de niñez y adolescencia. Entonces, junto con ellas, además de que también eran militantes, me parecía como importante poder, junto con ellas, esbozar las primeras preguntas de la película y pensar junto con ellas cómo tenía que ser o debía ser éticamente el abordaje de ese tema, esos espacios, esos posibles protagonistas. Entonces empezamos con eso, de empezar a imaginar una posible película. Por ahí no tanto con ya un guión o una sinopsis, sino necesidades y dogmas, yo lo llamo, yo me armo como dogmas. Primero era que si decidíamos filmar en la pobreza, no filmar esa pobreza, como una relación con las imágenes que vemos todo el tiempo en la tele, ¿no? O sea, si esto es cine y esto es para ir a encontrar nuevas imágenes, ¿no? Es una necesidad de ir a encontrar nuevas imágenes. Yo no quiero, en ese momento no quería y lo sostengo, ir a filmar esa pobreza. Entonces, creo que ahí desde ese lugar se empezó como a armar preguntas y formas de abordar a ese otro, ¿no? Sin negar que es un otro, y en esa tensión de clase, claramente de clase, poder correrme de cierto paternalismo, ¿no? Decir, bueno, me pasó también con Niña Mamá, decir, la peli que vamos a estrenar ahora en marzo. Yo tengo una necesidad de hacer un cine de clase, yo pertenezco a una clase social, tengo ciertos privilegios, me puedo dedicar al cine, digamos, es mi profesión y eso me pone también en un lugar de poder. Bueno, ¿qué hago? No puedo invisibilizar ese lugar de poder, me tengo que hacer cargo de ese lugar de poder. Y para mí eso significa hacerme las preguntas más profundas y que más me interpelan en cómo voy a ir a abordar ese otro, ¿no? Y en primer lugar creo que es la necesidad de escuchar qué pasa, ¿no? Entonces con Pibe Chorro lo que decidimos fue, bueno, elegir un grupo de jóvenes que eran cercanos a esta organización, partido político donde militaban estas dos amigas. Primero por ese lugar cercano y conocido y no caer como un extraterrestre. Eso me parecía violento, ¿no? Caer a un lugar, una otra, ¿no? Que cae a un lugar al revés, ¿no? No ese otro, sino yo como otra en ese lugar. Entonces, poder entablar la relación desde un lugar lo más cercano posible. Y lo que definimos primero es, bueno, antes de ir a hacer la película, de ir y filmar la película, hacer un proceso de conocernos y ver de qué manera
esto era posible junto con este grupo de jóvenes. Fue como la propuesta, decir, bueno, empezamos, bueno, a ver ustedes qué necesitaban en ese momento. Necesitaban que se los pueda como acompañar en la pintada de un mural que iban a hacer, que por ahí no tenían las herramientas cercanas, entonces nosotros nos encargábamos de acompañarlos en ese proceso de creación, de ver de qué manera querían armar ese mural, cuáles eran las imágenes, cuál era como la búsqueda de eso, poder después contactar a alguien que haga murales y que, bueno, se armó como un taller y a la par acompañamos ese proceso del mural con lo que nosotros podíamos como equipo documental llevar, ¿no? Que era, bueno, les interesa también aprender un poco sobre las cámaras, sobre el sonido, o bueno, nada, jugar un poco con el dispositivo cinematográfico. Y esa fue como una etapa donde íbamos todos los sábados y se iba armando como esta idea de taller, donde por ahí un día filmábamos más o un día se hablaba más del mural, como iba haciendo a medida de lo que iba pasando en cada encuentro. Y el grupo, como suele pasar, ¿no? En todo grupo humano, se iba modificando. O sea, por ahí un día venían 2, por ahí un día venían 15, por ahí, ¿no? Como era algo bastante dinámico, pero lo fuerte, que es lo que yo también cuento a veces en las entrevistas, es que Gaby era el que no faltaba nunca a ningún encuentro. Y es el que como que se apoderó de la cámara que llevábamos. En realidad llevábamos 2. Alguna vez conseguíamos una tercera. Una de esas cámaras él siempre la tenía consigo. Y en esa relación algo empezaba a pasar de una posible película, ¿no? De bueno, el encuentro de esas cámaras, de lo que filmaba cada uno. Cuando termina, hicimos con todo el material que fuimos registrando, como te decía, a forma de juego, no es que había un guión ni nada de eso. Terminamos con un cortito. Y eso terminó en diciembre. Hicimos una muestra con fotos, bueno, y el mural, y pasamos ese corto. Y eso no me acuerdo qué fecha fue la muestra, pero el 18 de diciembre es que a Gaby lo matan. Y ahí fue como fuerte, digamos. La pregunta fue, ¿qué mierda hace el cine con todo esto, no? ¿Qué mierda hago con toda esa ilusión de una película asesinada, digamos? Y lo peor de todo, lo que para mí es como lo trágicamente hermoso de la posibilidad de filmar, es que a Gaby, como bueno, la peli, ¿no? A Gaby lo mata David, otro pibe de la misma edad que él, digamos, que, o sea, no había posibilidad de olvidar eso, ¿no? Entonces, hubo obviamente un tiempo en el que esa película desaparece, digamos, o sea, ir ahí no le cambió la vida a Gaby. Ir ahí, los de clase media con la camarita, no le cambió la vida a Gaby. Fue fuerte eso de más allá de todo lo que te cuento, las preguntas que me puedo hacer o demás, ¿no? Como había algo real, concreto, tangible de esa distancia abismal de clase, en donde yo, Andrea, tenía la posibilidad de seguir pensando en esa película, ¿no? Y después esa posibilidad de seguir pensando en esa película se me transformó en una necesidad militante más fuerte, militante no por un partido, yo no milito en ningún partido, nunca milité, pero sí de poner a disposición todo mi tiempo y mi cabeza y mis privilegios, mi acceso a que eso no se olvide. Entonces ahí empieza otro camino que es primero reencontrarme con
con estos sentimientos de que la película tenía que ser igual. Justamente ahora más tenía que ser esa película. Por Gaby, pero por David y por todos los pibes. O sea, había algo de la violencia que dejó de ser un concepto académico, ¿no? O de un concepto, sino que efectivamente algo ahí existió. Y existe y sigue existiendo. Algo de las estadísticas se pusieron ahí adelante mío. Nuestro, pero mío como directora, pero coordinadora de toda esa fuerza, de todas esas personas que estaban esperando a ver qué hacíamos, ¿no? Primero, en el proceso, que esto está bueno también contar, lo que les puede servir como reflexión. Primero, lo que pensé que teníamos que hacer era buscar otro grupo de jóvenes y empezar de nuevo, ¿no? Empezar de cero, empezar a esta película hecha junto con los pibes. Porque había como una gran frase que viene también, o no sé si frase, pero sí como idea que viene del mundo del documental y de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, que es esto de darle voz a los que no tienen voz. Entonces yo sentía como que eso, darle voz, después reflexioné un montón sobre darle voz. ¿Quién soy yo para darle voz? ¿No? Como, en un momento pensé, bueno, esto es parte de ese paternalismo al que yo no quiero adherir. ¿Por qué yo le voy a dar la voz a alguien? Ellos ya tienen su voz, digamos, ¿no? Como que ese no era el camino. O sea, que si había pasado algo en el primer proceso y que la muerte de Gaby era un hecho y que esa ausencia era lo que necesitábamos poner en escena, era esa la película, no hacer de cuenta que no pasó nada. Entonces, por suerte, no sé si por suerte o es la llegada de todas estas reflexiones que fuimos teniendo, ¿no? Fue difícil decir, bueno, no es una película con jóvenes. No es una película sobre ellos sin ellos. Darle voz a lo que, ¿no? Y cómo nos posicionamos políticamente y sostenemos ese movimiento que empieza a hacer la película. Y para mí era claro que era la ausencia. O sea, Gaby no tiene más voz, está muerto, no tiene más voz. Eso es lo que yo quiero mostrar, que mueren. Entonces cuando aparece esta necesidad más fuerte, que es cómo poner en presencia una ausencia, eso es algo que busqué. Cada cosa que tenés que escribir para las carpetas y qué sé yo, las motivaciones, la sinopsis, un guión, bueno, eso era como lo que yo quería que sea la película. Cómo esa ausencia iba a tener presencia. Y ahí empieza lo que es Pibe Chorro hoy, digamos, la película final, que es este collage de momentos, de voces que se van como acompañando unas a otras, que en eso sí aparecen los chicos, pero aparece este material de esa primera experiencia, digamos, las huellas que deja eso. Aparece la imagen de Gaby en silencio al final, fuerte, con una mirada así que impregna para mí, más si los que lo han conocido. Aparece la posibilidad de hablar de él, en realidad no, nos permitía poder hablar de muchos como él, por eso la idea del identikit, bueno, cómo reconstruir la presencia de él, cómo reconstruir su imagen. Entonces decía, bueno, es una película de rostros, está el identikit, o sea, darle vuelta a la idea del identikit. Este no es un identikit policial,
sino que justamente vamos a destruir esa imagen de ese dibujo. Pero a la vez ese dibujo es la base de cómo puede ir apareciendo Gaby a lo largo de la película, en el recuerdo de cómo era su rostro. Entonces ahí empieza como una red de posibles imágenes, ideas, los dogmas que yo decía al principio. En Pibe Chorro era, bueno, esto es una película de rostros, porque el rostro de Gaby, que puede ser ese identikit, se puede transformar en un rostro universal, que es ese estigma del pibe chorro, que es decir pibe chorro también, y como las primeras escenas que digo, bueno, esta película va a destruir eso, ¿no? O quiere destruir eso. Había algo ahí que es poner el foco todo el tiempo sobre ellos. Yo sentía que la película empezaba también a tensionarlos a ellos como objetos. O sea, yo no quería que se apareciesen como objeto. Y el sujeto de poder tener una relación simétrica iba a ser imposible, pero de escucha y de respeto, de ese encuentro con el otro, era imposible porque Gaby estaba muerto. En ese camino de pensamiento fue, bueno, ¿quiénes tienen que hablar de esto? ¿Quiénes están permitiendo que los pibes se mueran y los maten? Y se maten entre ellos, pero principalmente que el Estado permite y hace que, digamos, produce estas muertes. Entonces había algo justamente de poner la responsabilidad en el mundo adulto, ¿no? O sea, el mundo adulto tranquilamente puede sentarse a decir lo que tienen que hacer, ¿no? Bueno, acá llevemos las preguntas al mundo adulto. Por eso ahí la película, para mí que se hace cargo de esa ausencia y pone el foco. O sea, me hago cargo, me ha pasado en alguna que otra proyección, digamos, de esta pregunta de por qué no están los chicos. Pero bueno, mi respuesta es eso, es exigirle al Estado, o no al Estado como la única salida, pero sí en la urgencia y en lo inmediato, cuáles son las políticas de Estado. Y eso es lo que se pone en juego en la película. Por eso dialoga con los proyectos que intentan bajarle a la imputabilidad. O sea, es una película que busca deconstruir esos discursos del mal, ¿no? A ver, si no nos preguntamos por qué no tienen una vida digna los jóvenes de los sectores más pobres de la sociedad, ¿qué le estamos exigiendo? Eso es violencia, es violencia. Porque esa violencia está legitimada, porque esa violencia está invisibilizada, porque esa violencia no es parte del problema, ¿no? De hecho, bueno, y ahí empieza a aparecer como estos personajes del mundo adulto que son profesionales, que desde sus lugares se van haciendo preguntas donde no tienen respuesta. Me gusta eso también, de no ir a entrevistar al especialista que te va a decir, sino, aunque tengan discursos cerrados, aunque tengan estudio y posicionamiento, desde lo académico hasta Mecha como militante barrial, referente de La Matanza. O sea, Mecha es una de las que estuvo dirigiendo la columna hace poco, todo este año, de la columna del Frente de Lucha, del movimiento piquetero y trabajador frente al hambre. Mecha movilizaba 20.000 personas, digamos, como una grosa. O sea, hasta esa mujer que la puede tener re clara, y la tiene re clara para mí, también se permite preguntarse qué hacer, qué mierda hacer, ¿no? Y creo que eso me gustaba de estos personajes que fuimos encontrando, que es, bueno, para que algo cambie en la realidad tenemos que permitirnos también esa pregunta, porque esa pregunta permite construir con el otro. Entonces me gustaba como que el mundo adulto acá aparezca de este lado,
como personas que dedican su vida a estudiar o a defender o a militar por los derechos del pueblo, en este caso específico de los jóvenes, de las niñas y adolescentes, pero también en pos de entender que hay cuestiones que son urgentes, coyunturales, necesarias, pero que hay una necesidad de transformar este mundo. O sea, hasta tanto no se transforme este sistema capitalista, esto se va a seguir perpetuando. Vicente Citolema, que es el poeta que nos brindó sus textos también trágicamente hermosos, nos dijo eso también en una entrevista que hicimos cuando estábamos investigando. Nos dijo, voy a parafrasearlo, para ser realmente revolucionarios hay que hablar con la verdad, ¿no? Como no hay que negar la verdad. Entonces él nos decía, bueno, aun que haya un solo niño que mata, nos tenemos que preguntar por qué esta sociedad produce niños que matan, ¿no? O sea, no poner el foco en el niño que mató. Ese niño mató, él dice en su poema, ¿no? Esos niños matan porque ya nacieron muertos. Y ese ya nacer muertos es lo que nos tenemos que preguntar como responsables de esta sociedad, de qué mierda estamos haciendo para seguir permitiendo que eso suceda. Entonces, esa frase fue reveladora. Tiene que ser una película incómoda de hacer. Tiene que ser una película violenta para sentir esa violencia, o sea, poder acercarnos a la magnitud de esas violencias. O sea, poder visibilizar la violencia, sí, yo lo puedo decir. Ahora, ¿cómo hago para que eso se conecte a través del cine? Y bueno, ir a lo más doloroso. En este caso, no ir a lo más doloroso por un golpe bajo, sino eso es real, eso es político, eso le pasa a personas. ¿Por qué no puede estar adentro de una película? ¿O cómo tiene que estar adentro de una película eso? Si no está filtrado por el dolor, es falso. Es falso. Aunque sea una ficción o un documental, hay documentales que también son falsos. Si no se hacen carne también en el propio proceso de lo que le está pasando a ese otro que está filmando. Si vos no podés que esa cámara no solo registre el relato, sino que de alguna manera tenemos que poder comprender. O sea, para mí eso es el cine también, ese camino para poder comprender ese dolor del otro, de la otra, perdón, del leotre ahora. ¿Para qué es el cine, no? Si no es justamente el conectarnos con eso. Digamos, a mí me gustan las películas que me interpelan, me gustan las películas que se me quedan en la cabeza y no se quedan adentro de la sala de cine, digamos. Me gustan esas películas que cuando salgo del cine miro el mundo desde otro lugar. Como más específico lo que hicimos con la investigación, que fue primero poner sobre la mesa en el equipo interdisciplinario estas preguntas de cómo filmar esto, de qué íbamos a filmar, cuál era la película. Es una película que se fue construyendo. Esas preguntas también se las llevamos a las personas que íbamos entrevistando en la etapa de investigación. Como que me parecía sincero a aquella persona que quería acceder a ver qué pensaban, poder volcarles las dudas de la pregunta, de la película. Entonces eso fue como también un diálogo de búsqueda, como la investigación también como búsqueda de la película, no solo como información. Después sí hubo toda una etapa de investigación por ahí más académica, de lecturas o de recorrido de las leyes, digamos, como que había también un marco legal
que yo quería saberlo y quería entender y quería también poder hacerlo parte de la película. Y bueno, y la parte de investigación más estética, por ponerle una palabra, también fui a buscar películas estéticas, éticas, políticas, ¿no? Como eso que también decía al principio, de qué manera hacer una película que se haga cargo de los planteos políticos. Entonces, ahí tomamos decisiones importantes, como si había un especialista, no estaba desde el lugar de especialista, sino de persona atravesada por ciertas preguntas que tenían que ver con la problemática a la cual se dedicaban. No hay ningún zócalo que te diga este es Gustavo Gallo, esta es Ana Laura López. También había una intención de que la película no quede inscripta en un momento coyuntural, sino que pueda hablar de algo estructural. Entonces, por eso también tomamos decisiones de no hacer planos establecimiento de los espacios, tampoco de referencias directas sobre el año en que se filmó cada escena, o no, como algo de que el tiempo se pueda vivenciar, pero no estábamos hablando de un gobierno particular. Es como esos dogmas, que lo llamo así, pero por ahí es una palabra muy fuerte, me sirven como algo firme de dónde agarrarme y de dónde siento que la película se encuentra, ¿no? Como con la ética y la estética, ¿no? Como algo de la forma y el contenido. Bueno, esos dogmas para mí como que aparecen a veces muy al principio y a veces aparece cuando hay que decidir cómo filmar, ¿no? Como ya ahí en el lugar. Es como que siento que son como el resultado del proceso de investigación. Sí, en el proceso de investigación pienso, a ver cómo, no sé bien cómo explicarlo, pero sí es algo que también se va haciendo para mí. Como que una cosa me lleva a otra, un contacto nos lleva a otro contacto, ¿no? Como por ahí es un primer hilito que aparece y que con eso te agarrás porque sentís que algo de eso es más de la percepción, ¿no? Quizás en la investigación es seguir esa intuición, no pretender, ese sí puede ser un dogma, no pretender saber todos los aspectos, ¿no? En Niña Mamá yo no quise ir a entrevistar a los antiderechos, ¿no? Y eso es como un dogma, digamos, es una mirada de qué es la investigación. Obviamente sí, llevé adelante en Niña Mamá otro tipo de investigación sobre eso, que es estar atenta a esos discursos, estar atenta a las manifestaciones públicas, estar atenta a cuáles son los discursos que operan. Pero me parecía como que no se puede emular a una investigación científica o social, ¿no? de un escrito, digamos, académico. Como que hay algo del proceso de investigación, por lo menos como lo vivo yo, no es que esto tiene que ser así, pero es también un empezar a adentrarse en un recorrido de las películas, que a partir de eso empiezo a descubrir algo del mundo y ese camino se va haciendo. Entonces me parece que yo
intento estar muy perceptiva de, bueno, cuál es el contacto que me va a llevar a otro contacto, cuáles no insisto si no me respondieron la primera vez, a cuáles sí, digamos, o qué me falta, qué me está faltando, qué necesito, qué necesito. Es una pregunta. ¿Qué necesita esta película? No saber todo, ¿no? Y abrir un esquema. No, bueno, a ver si esto empieza por acá. Después volanteo. O sea, Pibe Chorro es el principal ejemplo, digamos. Venía todo para un lado y algo quebró ahí, digamos. ¿No? Y es esa huella también de ese proceso, esa huella, esa marca, es lo que se impregnó en la película. Entonces me parece que algo de la investigación es eso. Y también lo hemos hecho en la peli de ficción, en La Larga Noche. O sea, también tuvo un proceso de investigación por ahí más pensado para el cine documental. Por eso también lo que decía antes, para mí todas las películas deben pasar por ese proceso de encuentro con la realidad, digamos. Por más que es una película de ficción, lo que pasa ahí son dilemas humanos, y eso está fuera, digamos, de la pantalla. Y en La Larga Noche de Francisco Santi, sí, fuimos a ver diarios de la época, por ahí no tanto para ver qué se escribía, ¿no? Sino para ver cómo emergía algo de lo que estaba sucediendo en plena dictadura militar, cívico-militar, que estaba pasando en los diarios. Y bueno, y veías mil cosas. Obvio, fuimos a la hemeroteca, pero veníamos de recordar una obra de León Ferrari que hace todo un mural gigante con recortes de diarios de la época donde aparecen solicitadas, habeas corpus, notas, se secuestró material subversivo, o sea, como algo de eso, por eso de lo intuitivo, lo que te va marcando y te va como abriendo las puertas de eso que vas a poner en escena, que vas a crear también con tu propia mirada, ¿no? No solo tuya, sino de ese equipo artístico alrededor de la película. También, por ejemplo, en La Larga Noche, otro de los puntos fuertes que nos apareció fue en una muestra que fuimos a ver, aparecieron una serie de fotos que eran, no me acuerdo si 7, muy poquitas fotos de Marco Zimmerman, que es un fotógrafo argentino, que eso se llamaba Buenos Aires en dictadura, y eran 7, 5, no me acuerdo, muy poquitas fotos donde eran personas en la vía pública, todas con unos rostros, no sé, tristes, como caídos, como contenidos. Y él contaba, había un textito que explicaba que él había sacado esas fotos clandestinamente, sin ver por el visor, sino iba caminando por la calle y disparaba. Y era wow, digamos, como no sé, como algo de ese momento, ese contexto de la decisión de sacar una foto de una manera por el condicionamiento de ese momento, generó esas imágenes que eran poder ver los rostros, digamos, de esas personas. Después sí, después de ver esas fotos, fuimos al Archivo General de la Nación y habían, o sea, eso que contenía ese rostro, no era necesario ver a los milicos. Después en el Archivo General de la Nación ves una cantidad de imágenes donde los militares están en la calle, donde hay secuestro, o bueno, sí, situaciones, digamos, que estaban en la calle a plena luz del día, digamos. Entonces había algo ahí de esa investigación con las imágenes que nos fue abriendo. Sí, por ahí no nos sentamos a leer libros de historia, ¿no? Porque la película
o sea, cada uno de nosotros en esta codirección tiene su recorrido sobre cómo estudió o aprendió o preguntó sobre la dictadura. Pero lo que fue marcando la investigación fue la gran pregunta de cómo se vivía. ¿Cómo se vivía? O sea, sin esta mayoría silenciosa, ¿cómo vivía? Sin juzgarla. Eso sí es un dogma también. No juzgar de antemano, ¿no? No juzgar. Creo que eso también es una pregunta que... No una pregunta, como una... A la hora de preguntar y a la hora de emprender ese camino, poder ser conscientes de nuestros propios juicios y no depositarlos de una en la película. Aunque estén, digamos, cuando filmamos Niña Mamá, yo estoy claramente a favor del aborto legal, de siempre, no sé, desde que supe que existe eso, ¿no? Hay una chica una chica muy linda, Anabela, de 13 años, que dijo ahí, tipo, convencidísima, ella no iba a abortarse, ella está en contra del aborto. Después tienen que ver la película para ver todo, pero cuando ella dijo eso en la filmación, o sea, en el rodaje, nosotros en Niña Mamá filmamos no entrevistas directas a las chicas, sino que filmamos la intervención de los profesionales de la salud, asistimos como a eso, ¿no? La película registra ese encuentro de el profesional de la salud en hospital público del conurbano y la usuaria, como se dice en el hospital, ¿no? Estas chicas que llegan o por control de embarazo o ya parieron y es la entrevista posterior a eso, a ver cómo siguen, o bueno, hay algunos casos que filmamos de abortos. La mayoría de las entrevistas que aparecen son del servicio social, entonces son preguntas por ahí y entrevistas mucho más íntimas y profundas donde se intenta generar un vínculo con ellas para poder acompañarlas en lo que necesitan y ver ahí como los límites del Estado, la dedicación de estas profesionales, la mayoría mujeres, y el 100% que filmamos son mujeres. Bueno, un discurrir ahí de posibles situaciones y aparece esto. Y yo, obvio, me quedé helada y dije, ¿qué hago con esto? Para mí eso fue como la punta que me tenía que agarrar para decir, bueno, si Anabela finalmente queda seleccionada en el material y que yo ya sabía que iba a quedar por esto que me estaba diciendo sabiendo que estábamos filmando y todo, digamos, ella se posiciona fuerte con esto. Yo no iba a abortar, tiene 13 años, no iba a abortar, estoy en contra del aborto. Clarísima. Y dije, bueno, yo me agarro de esto y digo, bueno, si Anabela es parte de ese material final de la película, yo no le puedo sacar esta voz a ella. ¿Cómo? Y con el miedo terrible que tenía de estar haciendo una película en contra de mis ideales, ¿no? Y dije, bueno, no, yo tengo que seguir esta intuición. O sea, yo no puedo borrarle a ella esto que está diciendo. No puedo. No. De hecho, después lo dice con otras palabras, más lindo, no sé qué. Pero no, esta fue la frase que para mí es como la película. O sea, permitir que esto que a mí me interpela esté. Eso me parece que, bueno, estábamos hablando como de los dogmas de la investigación. Ahí ya estábamos en rodaje, pero si hubiese aparecido nosotros en el hospital antes de ir a filmar, sí hicimos varios meses de visita y de poder como observar. ¿Ves? Esa fue otro camino de investigación, Niña Mamá. O sea, fue transitar el hospital y estar en el hospital, la clave. Sí, entrevistamos a un montón de personas, a veces grabando audio, a veces solamente una charla.
también todo el marco legal, también es importante en Niña Mamá conocerlo, tener esas herramientas de discusión, de debate, de conocimiento, pero lo primordial ahí fue ir a ese lugar que habíamos elegido, que es Hospitales Públicos del Conurbano Bonaerense. Era el lugar para mí de fuego donde, como dice la sinopsis, donde existen estos espacios de resistencia entre la vida y la muerte, digamos, justo en el hospital de La Matanza en San Justo, el Parisien, uno de los que filmamos. La primera vez que fui sola, no sé por qué nadie me podía acompañar, fui sola y quedé como la extraterrestre, la otra en ese espacio, ¿no? Quedé impregnadísima de ese lugar, de ese espacio, de la precariedad que se ve en el edificio, ¿entendés? Es justo un hospital que está construido hacia abajo, ¿no? Entonces como que es todo dentro de un pozo. Claro, después te van contando que se inundaba, que no importa, un montón de situaciones de decir, esto es la salud pública. O sea, este campo de batalla, digamos. Y ahí eso para mí fue clave para la imagen de la película. Y ahí dije, bueno, acá hay que filmar, veamos cómo. Bueno, sí, eso lo he hablado bastante, porque fue como un año explosivo para mi vida. Sofi también nació en 2016, o sea, fue como un delirio. De hecho, al Festival de Cannes viajamos con Sofi de 3 meses y yo viajó mi mamá para ayudarnos. Después también la mamá de Fran, los papás de Fran. Iba a ser una imagen media bruta, pero era como... yo todavía le daba la teta, digamos, 3 meses, tipo... No sé, tenía que ir de un lugar al otro a darle la teta, estar, ¿entendés? Como en un lugar donde no está preparado para eso, ni la ropa que te hacen poner, ni... No sé, como fue... esto lo traigo porque fue muy difícil para mí. Y por ahí... Todavía justo 2016 no estaba tan... no era tan explosivo el movimiento de mujeres en el cine. Por ahí sí, digamos, no es que no existía, o por lo menos acá en Argentina empezaba. A ver, hay asociaciones de mujeres de muchos años, está el Festival de la Mujer y el Cine, y también la asociación que tiene 1000 años, pero algo de tan contundente de poder pensar absolutamente todas las categorías que nos trae el feminismo para pensar, creo que es algo que hoy puedo reflexionar más sobre eso. Digamos, no solo lo que pasó con La Larga Noche y Pibe Chorro en relación al mercado, al mercado puesto en el cine, sino también a partir del feminismo. Que La Larga Noche la codirigí con mi compañero y Pibe Chorro la dirigí sola. Entonces, como hay algo ahí que es una nueva categoría de fuerte, digamos, en donde... Y fueron estrenadas también en pleno puerperio. Por ahí no lo tengo tan reflexionado, pero sí que fue un delirio para mí ese año donde yo me debatía constantemente en culpas y en... no puedo perderme la posibilidad de participar de esto que yo también hice, ¿no? Como que viví ese año muy tensionada en que Sofi, que es mi hija y que la amo, me asfixiaba tener que tipo estar así y escribir un mail o responder una entrevista escrita con una mano. O sea, no sé si son conscientes todas las personas de eso, digamos. Y yo creo que hay algo
Obviamente las películas son unas obras ahí sueltas, pero están acompañadas por todo esto. Y yo sufrí mucho poder entender que era una codirección con mi compañero, o sea, no es que es mi enemigo, es mi compañero, el papá de mi hija, donde además de esta exposición fuerte que tuvo, que no te pasa, puede no pasarte nunca, y si te pasa una sola vez. Digamos, el día que fue la conferencia de prensa del Festival de Cannes, a las 7 de la mañana acá empezó a sonar el teléfono de línea, que no suena nunca. Teléfono de línea, celulares, había como 50 llamadas perdidas en cada uno de los celulares, o sea, de nosotros dos y de Luciana, la productora, de números extranjeros. Entonces, ¿qué pasó? Digamos, y era la conferencia de prensa de Cannes y empezaban a llamar y a no parar de llamar agentes de venta, que nosotros no teníamos ni idea que era un agente de venta, o sea, no entendíamos qué era. Después aprendimos que el agente de venta es quien te compra la película y después tiene los derechos de las películas de explotación y empieza a venderla en el mundo, ¿no? Son los que van a los mercados, que venden a los aviones, que venden a... Otra vez. Venden a la distribución en cine en diferentes países, en televisoras, en las plataformas y el mundo del mercado del cine. O sea, eso. Y esto que vuelvo para atrás. Pensar esa codirección y que sentir sin entender por qué, que por ahí la mayor exposición la tenía Fran, ¿no? Como las entrevistas eran más hacia él, o lo miraban más a él cada vez que hablaba, o no sé, como un montón de micromachismos horribles, asquerosos, violentos, que a mí me iban confirmando que yo no servía para esto, que es lo que me dijeron durante toda mi cursada, digamos. Vos tengo un promedio de 4 en la ENERC, tipo así. Entonces vos no servís para esto, después el mundo se arma alrededor de una película codirigida, ¿no? No es la película de una mujer, digamos. Bueno, de hecho, eso es un paréntesis, voy a intentar hacerlo cortito. Todo el debate que surge a partir de la película de que sea ley, yo todavía no la vi, pero bueno, es importante dar esos debates. ¿Por qué una película dirigida por un hombre sobre la lucha de las mujeres se estrena en el festival más importante del mundo? Digamos, es súper válido hacer ese debate, porque las que estamos o estuvimos invisibilizadas todo el tiempo fuimos las mujeres, y las que sufrimos también esas condiciones de desigualdad completamente materiales, digamos, somos nosotras. Bueno, permitirnos preguntarnos por qué pasa esto. Y el mercado es exclusivo, y el mercado elige unas poquitas películas, y eso no significa que no hay otras películas hechas con el mismo compromiso, las mismas preguntas, los mismos preguntas éticas y cuidados y pasión y más o menos presupuesto, digamos. Son muchas las películas que se hacen en esas condiciones, con compromisos profundos. ¿Por qué pocas quedan elegidas? Bueno, es el mercado. Y encima esto, ¿no? En lo personal también me llevó un montón de preguntas. ¿Qué me hacía directora de cine? Estrenar en estas condiciones en el exterior, en el Festival de Cannes, que nos sentíamos, por momentos es gracioso. De hecho, ahí la pude ver a Agnes Barda, y la conocí, me acerqué como pude, pues estaba temblando a poder decirle que la amaba. I love you, lo único que podía decirle. O sea, eso para mí fue grandioso, increíble, y no me hubiese pasado nunca. Y nada, me lo llevo conmigo, ese recuerdo. Ahora, el lugar y todo lo alrededor del cine era súper contradictorio de esa película. La hacíamos para ahí. Después eso nos permitió que se vean
1000 lugares. Bueno, está buenísimo y hay que aprovecharlo, pero no perder esa contradicción viva que nos aparecía, digamos, y que cada vez la llevamos a reflexionar y la pudimos plantear y la pudimos decir, y bueno, la seguimos teniendo como experiencia. Pibe Chorro me hacía directora de cine, que la bocharon de un montón de festivales. Ojalá la vea muchas personas, pero para ver qué pasa, digamos. No sé si pienso un público específico, sino que pensamos como el porqué de estas películas en determinado momento histórico, ¿no? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué puede pasar ahí? Digamos, no sé si es a priori esa pregunta sobre el público, sino a medida que va apareciendo la película, cuáles son las posibilidades de esa película. Como creo que no se puede pensar a priori. Es falso, eso es ¿cómo se dice? Un estudio de mercado que no tiene nada que ver con el arte.